Así, de verdad, yo estoy muy honrado de poder compartir con ustedes esta palabra y me honra saber que ustedes están aquí para escuchar algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo siempre digo que cuando me ponen a dar una palabra, por pequeña que sea, tiene que ser algo que Dios haya hablado primero a mi corazón. Yo quiero compartirles esa palabra que durante 2-3 semanas Dios ha venido hablándome y de verdad me ha impactado muchísimo. Y le pido por favor que me acompañe al libro de Job, capítulo 19, verso 25. Ahí el pastor nos va a ayudar a ponerlo en pantalla. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Y le he puesto por título a esta palabra: ¿quién es tu redentor? Y cuando hablamos del redentor, muchas veces recordamos lo que dijo Job justamente en esta palabra. Y dice, voy a leer a partir del 23, perdón, del 22. Dice: ¿me perseguirán ustedes también como lo hace Dios? ¿No me han despellejado ya bastante? Estoy leyendo una nueva traducción viviente. Oh, que mis palabras fueron grabadas, o que quedarán escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo y labradas en la roca para siempre. Y aquí es donde viene lo que me impacta a mí. Dice: pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, si bien es cierto, esta palabra redentor la conocemos, la hemos escuchado, pero realmente, ¿qué significa redentor? ¿Verdad? ¿Qué se le ocurre como a usted? ¿Qué quiere decir redentor? Alguien quizás que me salvó, ¿verdad? Alguien que me rescató. Y suena muy romántico, suena muy, muy bonito. Pero detrás de eso, si profundizamos un poco más en la palabra, nos vamos a dar cuenta que hay toda una ley judía que tiene este concepto de redención. Y ya más adelante lo vamos a ver. Yo, buscando rápidamente en el diccionario, puse la palabra redención. ¿Qué significa? Y el concepto principal de la palabra es comprar de nuevo. Entonces, cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive, él tenía muy claro que quería decir la palabra redentor, redención. Es decir, yo sé que él me va a comprar de nuevo. Recordemos que Job pasó unas que, ay, usted no tiene idea. Duro lo tocó ese hombre, pobre hombre. Y aún así él dice: yo sé que mi Redentor vive. En la palabra se menciona la palabra redención y hace referencia a un concepto que está en una ley judía que se llama el pariente redentor. ¿Okay? Entonces vamos a ir profundizando un poco para que luego de que usted salga de esta palabra, usted cuando mencione: Señor, tú eres mi redentor, usted se acuerde qué significa ser redentor. Dice esta ley judía que durante los tiempos bíblicos, si una persona tenía una propiedad y esa persona la vendía, primero, esa propiedad no se podía vender de forma perpetua. Es decir, no es que yo se la vendía, no sé, a Marcela y ya está, y ya es de Marcela. No, se vendía por periodos de 50 años. Posterior a 50 años venía el día de jubileo. ¿Qué es el día de jubileo? Cuando las deudas eran saldadas y las tierras volvían a la persona original, al dueño original. ¿Verdad? Y a veces cantamos el día de jubileo, ¿verdad? Y cantamos una canción así que es bien movida del día de jubileo, pero muchas veces no tenemos claridad en qué significa. El día de jubileo es cuando todas las deudas son perdonadas, cuando las tierras que fueron quitadas o fueron vendidas vuelven al pueblo de Dios. Y nuevamente, cuando cantemos esa canción, recuerde que estamos declarando que Dios quitó nuestra deuda, pagó nuestra deuda. Amén. Este pariente redentor se consolida en una palabra hebrea que se llama Goel. ¿Okay? G-O-E-L. ¿Okay? Por los que están anotando. G-O-E-L. Y hace referencia a el pariente más cercano
que tenga la familia. Y me explico un poquito mejor. Imaginemos que, no sé, que Ruthie Romero tiene una propiedad enorme, ¿okay? Y Ruthie por necesidad o por alguna situación vende esa propiedad, ¿okay? Se podía vender únicamente por un plazo de 50 años. Es decir, se la vendió a Marianela y Marianela va a tener esa propiedad bajo su poder durante 50 años. ¿Qué sucedía si Ruthie quiere recuperar esa propiedad? Ahí es donde entra la figura del pariente redentor, que es quien dice, bueno, Ruthie no tiene cómo pagarla, para recuperarla, bueno, yo voy y se la pago y la recupero. Esa es la figura del pariente redentor. También dice la historia que también una de las responsabilidades que tenía el pariente redentor era que si por A o por B, Ruthie, esto es un ejemplo, ¿verdad? Tenía una deuda muy, muy grande y no tenía cómo pagar, pues entregaba su propiedad o incluso se entregaba a sí misma como esclava para pagar su deuda. Eso traía en alguna medida deshonra a la familia, porque imagínense, no tengo deuda, ¿verdad? ¿Cuántos hemos conocido personas o nosotros mismos nos ha pasado que uno dice, ay, no tengo ni cómo pagar, ¿verdad? Y ya no pagué y ya quedé con la mancha en el banco. Es en alguna medida una deshonra para la persona que incurre en esto. ¿Cuál era la responsabilidad de este pariente redentor? Decir, bueno, yo asumo tu deuda, yo voy a comprar tu deuda y no pasó nada, ¿okay? Y devolvía el honor a la familia. Para los que apuntan, esto se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 25. Y vamos a profundizar un poco más en las responsabilidades del pariente redentor. Nuevamente, es una ley judía que debía cumplirse. Dice que la primera responsabilidad del pariente redentor era redimir la tierra. Y eso lo ubicamos en Jeremías 32, del 6 al 8. Y por ahí el pastor nos va a ayudar a ponerlo en pantalla. Jeremías 32, del 6 al 8. Y recuerden que estamos hablando de la figura de Jesús como el redentor, como el pariente redentor. ¿Lo tenemos por ahí? Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí, es decir, a Jeremías, diciendo: he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti. Eso se lo dice el Señor a Jeremías, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti te corresponde, y vamos a dejarlo ahí, y a ti te corresponde el rescate. ¿Ok? Entonces, en este pasaje de la Biblia vamos a ver la responsabilidad que tenía ese pariente, que era el más cercano, de rescatar las propiedades, las deudas de esa persona. ¿Ok? Dice: a ti te corresponde. Según la ley judía, ¿qué sucedía? Que imaginemos que Ruthie vende la propiedad, tiene alguna deuda, no tiene cómo pagar, pues vende la propiedad. Si Ruthie se acerca a la persona, a su familiar más cercano, y le dice: mira, es que usted es el pariente redentor, le corresponde comerse esa bronca, como decimos aquí, ¿verdad? Ese problema. Y esa persona no lo hacía, había deshonra sobre él. De hecho, se decía, o la ley judía dice, que si ese pariente redentor no cumplía con su responsabilidad, se le quitaba una sandalia y se le llamaba a la familia de esa persona la familia o el lugar del descalzado, del deshonrado. Imagínense qué duro, ¿verdad? Qué duro. Y vemos ahí como dice: y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Y dice Jeremías, pues sí, entonces conocí que era palabra de Jehová. Entonces la primera responsabilidad del pariente redentor, ¿cuál es? Redimir la tierra. Nuevamente, para que estemos todos alineados, Ruthie perdió la propiedad y llega Marianela y dice: tranquila Ruthie, yo soy su pariente más cercano, yo asumo esa responsabilidad.
y le recupero la tierra y se la devuelvo. No es ni siquiera que se la dejaba. No es que Marianela ya iba a hacer fiesta y tengo propiedad nueva, no. Se la devolvía. ¿Con cuál era el fin? Devolver el honor a la familia. Segunda responsabilidad: redimir al esclavo. Deudas, básicamente. Y mencionaba ahora el ejemplo. Voy a cambiar de ejemplo. David llega David y tiene una deuda bastante grande, 100 millones. Sí, cancelado en el nombre de Jesús, amén. Solo es para el ejemplo. 100 millones de dólares debe David. Y David dice: ¿y ahora cómo pago esto? No puedo. Entonces llega David y le dice a Marcela, aquí estoy, soy su esclavo, y póngame a barrer todos los días, a cocinar, lo que usted quiera, porque no tengo cómo pagarle. Y la palabra del Señor en Levítico 25:25, si me ayudan por ahí también, pastor, Levítico 25:25, menciona eso. Y dice que si la persona que tenía tantas deudas que ya no pudo pagar se dio a sí mismo como esclavo, el pariente redentor tenía la responsabilidad de ir y decirle: bueno, yo pago lo que él le debe y aparte le pago también el precio que tenía un esclavo. Entonces, imagínense la deuda. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces sus parientes más próximos vendrán y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y el que sigue: y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Eso básicamente lo que quiere decir es que si perdimos la propiedad por deudas o ya no tenía cómo pagar y me cedí como esclavo, pues el pariente redentor tenía que asumir toda esa carga, toda esa responsabilidad. Es duro porque imagínense que mi pariente, mi mamá, mi hermana asuman la responsabilidad de 100 millones de dólares y diga: ya no puedo, le toca. Qué duro. Y muchas veces, y esto lo voy a mencionar varias veces durante esta palabra, y muchas veces no consideramos que cuando Job dijo: yo sé que mi redentor vive, él estaba haciendo referencia a esto. Y no nos damos cuenta de la responsabilidad que tiene Dios con nosotros. La tercera responsabilidad de un pariente redentor es redimir la herencia. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 38, verso 8. ¿Y esto qué es? Básicamente es, imagínense que, en la ley judía, las propiedades, la tierra, eran entregadas a las familias. Pero ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, había una esposa y su esposo y el esposo moría? Y por alguna razón no había herencia, no tenían hijos. ¿A quién le iba a quedar esa tierra? Por ley, la tierra tenía que mantenerse en la familia. Pero si no había nadie más a quien heredarle la tierra, ¿a quién se la heredaban? Una de las responsabilidades del pariente redentor, en el caso de los varones, era cubrir ese rol de marido para la viuda, para poder darle un hijo y que continuara la herencia. ¿Okay? Y es interesante esto porque no es ni siquiera que yo digo: mira, es que ahora nos casamos, ya tu esposo murió, pasó mucho tiempo, casémonos, tenemos un hijo, y no es ni siquiera que va con mi apellido. No, queda con el apellido o con el nombre de la persona que murió. ¿Por qué? Porque mi rol como redentor es que su familia se siga perpetuando. ¿Okay? Interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ya los corderos desaparecieron, pues viene un pariente redentor, tiene un hijo y a ese hijo le pone Cordero. Yo soy Eric Cordero, ¿verdad? Por eso lo digo. ¿Okay? Entonces, la familia, el nombre de la familia, el apellido de la familia sigue su curso. Y eso está en Génesis 38:8. Entonces Judá dijo a Onam: llégate a la mujer de tu hermano. Eso es porque el hermano había muerto. Y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y leemos el siguiente. Y sabiendo Onam que la descendencia no había de ser suya, por eso les digo, no es que quedaba el apellido de Onam, no, quedaba el de su hermano.
Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Es decir, él no quería asumir el papel del pariente redentor. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Es decir, la ley de Dios, esta ley judía, se cumplía o se cumplía. Había deshonra o incluso había muerte. Entonces, cuando ustedes le digan, usted es mi redentor, no, quítese eso de encima porque es pesado. Dice también, la cuarta responsabilidad era vengar la muerte. Por A por B, en una familia había una guerra o una situación complicada y asesinaban al varón de la casa. El pariente redentor tenía la responsabilidad de ir a vengar su muerte, es decir, de hacer justicia. Claro, no es como en estos tiempos, ¿verdad? Que ustedes van a un juzgado y lo demandan, no. Allá en la palabra, en Números 35, 16 al 21, no lo vamos a leer, pero dice que si el asesino mató con espada, el pariente redentor tenía que ir a vengar la muerte con espada. Y esa es la cuarta responsabilidad del pariente redentor. En resumen, podemos ver que un pariente redentor tenía las siguientes responsabilidades: rescatar, es decir, comprar lo que se había perdido, que ya era de por sí de la familia, pero él tenía que ir de nuevo a comprarlo; proveer, velar por mantener la herencia; cuidar, restaurar, devolver el honor a la familia. Y es por eso nuevamente que cuando Job dice, yo sé que mi redentor vive, es porque él decía, aquí estoy, ya estoy aquí casi moribundo, pero aún así yo sé que mi redentor vive. Y wow, porque eso a mí me impactó mucho cuando lo leí. Y sabe una cosa, lo más increíble es que Jesús, la figura de Jesús, él asumió con tanto amor ese papel para usted y para nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice su palabra, teníamos deudas, estábamos muertos, no valíamos nada. Y el Señor dice, yo soy tu pariente redentor, quien te quien te redimo, quien te rescato, quien te vuelva a comprar. Y eso lo vemos en versos como Deuteronomio 31:6. Jesús, en este papel del pariente redentor, hizo tres cosas: nos cuidó, nos dio protección, nos provee y nos adopta. Y en Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Uno de los sentimientos que tenía cada familia es que aunque estuvieran hundidos, así en lo peor, ellos sabían que tenían un pariente redentor que podía venir a rescatarlos. Y es el sentimiento y lo que el Señor nos recuerda. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es decir, tu pariente redentor no se quita el tiro, él siempre va a estar ahí. Dice Salmos 46:1. Hoy hay bastantes versículos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nuevamente, muchas veces leemos esto y qué bonito, qué romántico suena, pero no nos damos cuenta de la responsabilidad que conlleva esto. También dice Filipenses 4:19. En los dos versos anteriores veíamos la figura de Jesús velando por nuestra protección, por nuestro cuidado. Aquí vemos la provisión de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Mencionábamos que cuando Ruti o otra persona no tenía, ¿qué hacía el pariente redentor? Venía y pagaba sus deudas y proveía. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice también en Filipenses 4:19. Y vamos lento para que puedan ir ahí pues anotando. Dice, en Mateo 6:26, Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan,
ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dicen, ni recogen en graneros y vuestro Padre las alimenta. Dice también Efesios 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados. Una de las funciones del pariente redentor era justamente adoptar a la familia de su pariente como propia. Y lo más impresionante, como vimos ahora en Onam, el personaje Onam, que él sabía que aunque yo lo adoptaba, no era mía. Es decir, la gloria no era para mí, era para mantener en vigencia la gloria de otra familia. Y dice, somos adoptados, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Es decir, el Señor viene a cumplir esa ley y nos adopta, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice también Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces podemos ver como en la figura de Jesús se cumple justamente todo lo que conlleva la ley del pariente redentor. Vemos en los pasajes que hemos leído cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos provee y cómo Dios nos adoptó en su familia. ¿No les suena a ustedes eso como que es el pacto de Dios con su iglesia? ¿Verdad? Porque dice que somos la novia de Dios, que la iglesia es la novia del Señor. Una novia así media despeinadona, ¿verdad? Un poco con tierrilla en los zapatos. Pero que Él dice, bueno, yo asumo esa responsabilidad, pongo nueva ropa, ropas limpias, nuevo calzado, te hago mía. Dice, mía eres tú. Uf, qué impresionante el poder sentirnos así. Y dice en Efesios 5, capítulo 5, verso 25 al 27. Hoy el pastor se ganó el salario con esos versos así. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos nuevamente la figura de Jesús como ese pariente redentor que dice, yo asumo esa responsabilidad, sus deudas yo las pago, yo me caso con ella. Quizás nadie más quería casarse con ella, no era bien vista, tenía muchas deudas, cualquiera decía, no hombre, que me voy a embarcar yo ahí, que guarde, ¿verdad? Y el Señor dice, no, yo la redimo, la santifico, la purifico y la presento sin mancha ni arruga. Es decir, Dios pagó el precio. Él cumplió todas las responsabilidades como pariente redentor. Y vamos un momento, por favor, y quiero que me acompañen en sus Biblias. Salmos 78 al 35. Salmo 78, verso 35. Y nuevamente, yo espero que hoy usted salga de aquí consciente de que cada vez que en la palabra dice redentor, ¿qué hay detrás de eso? Y dice, Salmo 78, verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Luego sigue diciendo la palabra que luego solo lo decían de la boca para afuera y que entraban en el mismo jueguito de pecar y tal, pero siempre que había algún tipo de problema estaban seguros porque sabían que Dios era su redentor. Ahora, muchas veces a nosotros como iglesia nos pasa eso, ¿verdad? Que entendemos que Dios es nuestra ayuda,
que Dios es quien nos cuida, quien nos provee, pero a los 5 minutos ya se nos olvidó y volvemos a hacer las mismas. Y el pueblo de Israel es un claro ejemplo de eso. De hecho, en el libro de los Jueces menciona que Dios levantaba a un hombre que se levantaba en batalla y ganaba y liberaba al pueblo de Dios. Se les olvidaba y va de nuevo todos para el suelo. Luego Dios tenía amor por su pueblo, levantaba a otro hombre, vamos en batalla, ganamos, ya estábamos estables y se nos olvidaba y va de nuevo para el suelo. Qué paciencia tiene Dios, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo digo, Señor, qué paciencia tienes conmigo. Cuántas veces hemos cometido errores y Señor, esta es la última, Señor. Esta es la última vez que te fallo. 5 minutos después, de nuevo. Y aún así Él sigue siendo nuestro Redentor. Acompáñenme por favor al libro de Ruth. Y vamos a ver un claro ejemplo de este cumplimiento de esta ley. Y téngame por ahí por favor Ruth capítulo 1 verso 20. Para no hacer muy larga la historia, yo sé que usted ya la conoce, el libro de Ruth 1 comienza diciendo que la familia de Elimelech, ¿verdad?, salió de la tierra donde ellos habitaban, Judá, porque en esas fechas había mucha hambre, había dónde comer. Entonces, claro, Elimelech toma a su esposa, toma a sus 2 hijos, ¿verdad?, se los monta a caballo al hombro, no sé cómo iba, y se va para Moab, porque le habían dicho, ¿verdad?, que por allá había unos restaurantes muy buenos y que sí tenían comida. Se fue para allá, donde así había comida. Estando en la ciudad de Moab, es decir, una tierra ajena, ellos eran extranjeros, dice la palabra del Señor que muere Elimelech y mueren sus 2 hijos. Es decir, queda la esposa de Elimelech, Noemí, y quedan las nueras de Noemí, ¿verdad? Y ya todos conocemos la historia. Al final, ustedes saben que la nuera Ruth le dice a Noemí: yo voy donde usted vaya, su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Y aquí es donde se ejemplifica muy claramente esta ley del pariente redentor. Pero a mí me surge una inquietud bien interesante. La palabra no dice, digamos, que cuando ellos salieron de su tierra vendieron todo. Pero ¿cómo sale usted cuando usted se cambia de casa a otra ciudad? Yo he tenido la oportunidad de cambiarme de más chiquillo, ¿verdad? Bastantes veces de casa. Y uno siempre venda todo, ¿verdad? Porque hay que tener plata para luego, que para el transporte, que para ver a dónde vamos a ir, que para alquilar. Pero uno generalmente lo hace. Yo me imagino que cuando Elimelech y su familia salieron de Judá, tuvieron que haber vendido algo, porque dicen que no había comida ahí. Digo, ocupo platita para ir a comprar comida allá. Entonces posiblemente cuando Ruth y Noemí volvieron a Judá, posiblemente no tenían absolutamente nada. Bueno, posiblemente no. De hecho, la palabra dice que ellos tenían escasez, que no tenían nada. Entonces, lo interesante, y en el primer verso también dice: ya no me llames más Noemí, porque el Señor me hirió. Me fui con mucho, he vuelto con nada. Qué difícil eso. Qué difícil eso. Sabiendo que ellos tenían su propia tierra en Judá. Sabiendo, bueno, igual la palabra no lo dice, pero imagino que tendrán una buena porción de tierra. Imagino que antes de salir ellos decían: mira, estamos tranquilos. Yo asumo y puedo entender que quizás ellos vendieron. Entonces llegar a un lugar donde tienen algo pero no pueden entrar. Qué difícil. Qué difícil. Y eso está en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20. Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo no sé si usted ha escuchado de gente que ha perdido todo, ¿verdad? Yo particularmente tuve un conocido que después de tener una empresa bastante sólida, bastante sólida, uno de los socios le jugó una mala jugada y lo perdió todo.
Todo, 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 todo. El negocio, la casa, quedó con una deuda como de 200 millones. Eso es verídico, es real. Uf, qué difícil. Y saber, me imagino él, ¿verdad? En su casa diciendo, pero ¿cómo si allá yo tenía todo? Yo me imagino así a Noemí. ¿Cómo? Pero si yo ayer tenía hijos, tenía esposo, tenía propiedad y hoy vuelvo a un lugar en donde no tengo nada. Estoy tan llena de amargura, de dolor que le dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora mencionábamos la figura del año de jubileo, ¿eh? Que posiblemente si ellos vendieron la propiedad, porque nuevamente usted podía vender su propiedad, pero a los 50 años regresa al dueño original. Entonces no es que vendieron y lo perdieron absolutamente en todo, no, es en un periodo de 50 años. Pero si ellos lo vendieron, estaban todavía dentro de ese periodo de 50 años. Imagínense que Noemí haya dicho, no, yo me espero los 50 años. Ya era una adulta mayor posiblemente. Cuando hubiera pasado el periodo de 50 años, ¿de qué pasa? De ella estuviera muerta. Entonces, ¿qué era lo que se ocupaba? Pues justamente a alguien que pagara esa deuda. Y es aquí donde entra la figura de Booz. Y vamos por favor a el capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer hasta el verso 4. Dice, después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, perdón, y para ponerlos en contexto, recordemos que Ruth se va a trabajar al campo de Booz, ¿verdad? Ahí tenía una finquita, ¿verdad? Que llaman. Y dice que estaban los segadores y Ruth iba recogiendo ahí las espigas que se les iban cayendo. Entra en gracia con Booz, ¿verdad? Entonces Booz tiene la gentileza de darle un poquito más y tal, ¿verdad? Y pareciera ser que lo que menciona la Biblia es porque pues Booz había entrado así como en amores con Ruth, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender. Luego de que sucede eso, la suegra le dice a Ruth, y es lo que leemos aquí, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, eso se lo dice a Ruth, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la pava de las cebadas, es una fiesta. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y dice el 4, y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Muchas veces uno lee esto y uno dice, mira, es un poquito sobradita, ¿verdad? Sí, porque uno es la primera impresión que uno le da. Uno dice, qué suegra más embarcadora. Y va la suegra, ¿verdad? Qué embarcadora que es. Pero no, realmente si ponemos atención a la ley judía como tal, había un derecho en el cual Noemí, en este caso con Ruth, podían exigirle de alguna forma a Booz que las redimiera, que fuera el pariente redentor. Ahora, claro, Noemí no le dijo a Ruth, mira, vaya y pídale a ese chavalo que para cuándo. No, la suegra fue muy inteligente y en esto tengo que agachar la cabeza y decir, sí, son muy inteligentes. Entonces le dice, no, vaya, póngase bonita, perfúmese y métase en donde él está durmiendo y acuéstese a los pies. Y esta parte es bien interesante, a los pies. ¿Okay? No buscando una relación sexual o algo impropio, ¿verdad? Sino, ¿por qué a los pies? Porque ella iba humillada a pedirle que la redimiera. Y esa parte a mí me impresionó mucho, porque nuevamente no lee eso y no dice, la muchachita, ¿verdad? Qué complicada. Pero no. Ellos entendían que ellos tenían el derecho de pedirle a Booz que la redimiera, pero no lo hicieron de una forma grosera, no le exigieron, sino más bien se humillaron. Y dice el verso, podemos ir, pastor, perdón, al verso 9.
Dice entonces, él dijo, fue ahí cuando Ruth estaba a los pies y yo me imagino vos se despierta y vea qué es esto, se metió ahí algo. Y dice, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de de tu capa, bueno, en algunas versiones dice manto, sobre tu sierva, por cuánto eres pariente. Perdóname que se me cayó aquí la tablet. ¿Okay? Por cuanto eres pariente, cercano. Y si quiere, avancemos. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Y vamos a dejarlo ahí un momento. Y por eso es que aquí confirmamos que no era un tema de índole sexual o mira, ¿verdad? Porque vos mismo reconoce, dice, todos saben que tú eres mujer virtuosa. Es decir, si estás aquí, tienes un comportamiento de mujer virtuosa. Y dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Se humilló. Y aquí es una de las palabras claves que yo creo que usted y yo tenemos que aprender. Muchas veces decimos, Señor, ayúdame. Te toca ayudarme. Y muchas veces tenemos el descaro de decir, es que tu palabra lo dice y ahí está. Es cierto, es una promesa del Señor. Pero tenemos que venir también humillados. Ahora en el verso 9, Ruth le dice, extiende el borde de tu capa o de tu manto. Eso creo que es para otra enseñanza, pero eso tiene mucho significado. De hecho, en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, dice que debajo de sus alas estará seguro. Las alas hacen una referencia directa al manto o a la capa. Es decir, Ruth estaba diciendo, dame tu cobertura, dame tu protección. Diciéndole, yo no tengo nada, ocupo que me cubras. No simplemente le dijo, deme plata. No. Él dijo, yo quiero tu cobertura. Y sabe una cosa, el manto o el talit de esos tiempos sí, tenía mucho significado. De hecho, las bolitas, yo no sé si usted ha visto una vestidura, digamos, sacerdotal o del tiempos bíblicos, traían como unas bolitas al borde del manto. Esas bolitas justamente eran las promesas de Dios, pero también las responsabilidades de esa persona ante Dios. Entonces, cuando Ruth le dice, dame el borde de tu manto, no solamente está diciendo, dame tu cobertura. Está diciendo que con esa cobertura yo asumo todas las promesas de Dios y las responsabilidades que esto conlleva. Entonces es bien profundo lo que dice. Podemos leer el verso 12, pastor, por favor. Dice, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Y aquí les resumo un poco. Resulta ser que si bien es cierto, vos era uno de los parientes más cercanos, había otro aún más cercano, mucho más cercano. Pero se entiende en la palabra que vos quería tanto a Ruth que dice, pero yo voy a ir a hablar con él y si él no quiere asumir su responsabilidad como pariente cercano, yo te compro, yo pago la deuda. Y dice la palabra del Señor que vos pasaba por un lugar, vio a ese pariente cercano y le dijo a 10 personas, vengan, sean mis testigos porque voy a conversar con este tipo. Vea, usted tiene que recuerda a Ruth y a Noemí, usted es el pariente más cercano, usted tiene que ser el redentor de ellas. Entonces la persona inmediatamente dijo, sí, claro, yo voy a redimir su tierra, es decir, yo voy a comprar su tierra. Pero vos, muy inteligente, dijo, sí, está bien, la tierra es un punto, pero tiene que casarse también con ella, con Ruth, la viuda. Entonces ya ahí el pariente más cercano dijo, no, mira, es que eso me puede traer problemas a mí, me pegan en la casa después. Dijo, no, cásese usted. Y todos los testigos, eran 10, fueron, o
tuvieron la evidencia de que se dio ese trato. Es decir, Booz asumió la responsabilidad. Y cuando leía yo esto, un día de estos, pensaba en la muerte de Jesús. Y decía, ¿por qué Jesús era tan poderoso como para salvarnos? Y lo hubiera hecho él allá solito y nos salva y ya está, ¿verdad? Pero la ley judía demandaba que hubieran testigos. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, yo voy a pagar, yo voy a morir y voy a subirme en esa cruz con todos los testigos que hayan. ¿Por qué? Porque yo soy el pariente redentor. Y a mí me impresionó eso, porque yo decía, Señor, si es cierto, ¿por qué si usted tenía todo el poder, por qué tuvo que ponerse, exhibirse en esa cruz? Porque Él quería que el mismo infierno evidenciara el pago que Él estaba haciendo por usted y por mí. Impresionante, ¿verdad? A mí me eriza la piel cuando pienso en eso. Dice el verso, capítulo 4, verso 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita. Y es interesante este punto porque la moabita recuerden que ya no estaban en Moab, estaban en Judá. Eso quiere decir que ella era una extranjera, se le murió el marido, quedó en la quiebra con su suegra. Dicen algunos estudiosos que a ella le decían Ruth la maldita. Qué difícil. Y él dice, y tomo por mi mujer a Ruth la moabita. Y hace referencia, yo sé que ella viene de un lugar que no es de aquí. Yo sé que ella viene, no sé, desechada, que nadie la quiere. Yo lo sé. Y por eso pone ahí la moabita, para que no quede duda, que yo sé con quién me estoy metiendo. Dice mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Dice el 11, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y en el 11 todos dicen, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Y ahí comienzan a darles algunas palabras de bendición, ¿verdad? Pero me sorprende eso, que Dios, que Jesús en su infinita misericordia dijo, Eric el desgraciado, Eric el pecador, aún así yo te redimo. Que Dios ve a la iglesia como esa novia que dice, sí, la novia pecadora, la forastera, y aún así le dice, yo me voy a casar contigo. Que Jesús cuando estaba en la cruz dice, yo derramo toda mi sangre para cubrir tus deudas, tus pecados, y yo estoy aquí porque ocupo que todos me vean, que vean el pago que estoy haciendo por ti, para que no quede ninguna duda. Y yo me imagino al diablo, ¿verdad? Diciendo, ahí estás, te moriste. No. Yo quiero que me veas, porque yo mediante esto estoy redimiendo a mi pueblo, te estoy redimiendo a ti. Y eso me encanta. En la palabra del Señor, muchos de los procesos de redención llevaban un pago. Muchos no, todos llevaban un pago. Hubiera sido más sencillo para Jesús si eso no hubiera sido así. Pero la palabra del Señor, primero, no puede contradecirse, y Jesús tampoco va a contradecir una ley judía de su tiempo. Y por ende él tuvo que cumplir con todo eso. Y le pido por favor que me acompañe, ya casi voy finalizando, al libro de Efesios, capítulo 1, verso 7. Y antes de leerlo, doy un dato muy impactante para mí. Y es que Dios todo lo que hace lo hace con propósito. Si hoy está aquí usted, si hoy estoy aquí yo, primero es porque el Señor pagó el precio por usted y por mí. Eso es lo primero. Él se expuso públicamente para que dijeran,
vean, yo estoy pagando, tengo el derecho, lo he comprado para mí. Y segundo, usted está aquí por un propósito. Si usted sigue leyendo, al final del libro de Ruth, viene una genealogía y termina diciendo que, termina diciendo o hablando sobre Obed, que es el hijo de Ruth y Booz. Si ustedes siguen con esa genealogía, Obed fue el abuelo del rey David. Y si sigue con la genealogía, llega hasta la figura de Jesús. Y wow, qué cumplimiento de la palabra del Señor. Imagínense que Dios no hubiera hecho eso. Jesús no hubiera podido estar en esta tierra. Y por eso le digo, Dios todo lo hace con un propósito. El hecho de que usted esté aquí no es de casualidad, no es porque no tenía nada que hacer, no es porque hoy no había partido, entonces me vengo a la iglesia a ver qué veo. No, Dios todo lo hace con un propósito. Y aquella persona, aquella moabita, Ruth, maldita, la viuda, la forastera, la que nadie quería, es pariente del Rey de Gloria. Uf. A mí me impresiona eso. Usted, la pecadora, la que nunca logró nada en la vida, porque así nos dicen, así es la visión que mucha gente tiene de nosotros. Usted, el pandereta, el que solo se dedica ahí a cantar y que nunca va a lograr nada más. Hoy somos llamados hijos de Dios. Uf, qué impresionante. Y dice el libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y pasemos al 13, por favor, pastor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uf, qué impresionante. A mí de verdad me impactó muchísimo cuando estaba estudiando esto y saber que Dios me redimió. Saber que Dios, aunque Él pudo haber dicho que no, Él decidió asumir su responsabilidad de mi pariente redentor. Y es que no había otro. ¿Quién podía quitar mi pecado? Si no había otro, era Él. Y nuevamente, pensando humanamente, yo hubiera dicho, mira, no, te aprecio mucho, ahí te ves. Pero el Señor dijo, no, yo voy a ir a morir por ti. Yo voy a asumir la responsabilidad de redimir tu tierra, de redimir tus deudas, de extender tu herencia. Y todo por amor. Y me encanta como queda esto plasmado en el libro de Ruth. Porque vos, si no hubiera tenido amor, cariño por Ruth, simplemente dice, no, ahí el otro pariente, él se encarga. Y ya está. Pero dice, no, que él fue, bueno, e incluso intentó persuadir a la otra persona para que no asumiera esa responsabilidad. Él la quería para sí. Yo me imagino así a Dios. Muchas veces buscamos redención en dinero, en que la familia me quiera, en que esto y el otro. Muchas veces esas cosas, esas personas me dicen, no, usted no vale nada para mí. No vale nada para mí. Y el Señor dice, para mí lo vales todo. Todo. Yo doy mi sangre, mi vida a mi hijo por ti. Y eso a mí me vuela la cabeza. Qué impresionante ver la figura de Dios como mi redentor. Yo le pido por favor que usted se ponga de pie un momento y vamos a agradecerle a Jesús, a agradecerle al Señor. Porque si usted se pone a pensar, usted y yo no tenemos mucho que ofrecer. Todo lo que tenemos es carne y hueso y realmente no tiene mucho valor. No es un buen negocio, diría un empresario. No es un buen negocio dar a mi hijo por algo que me va a seguir fallando, que
que va a seguir dándome problemas muchas veces. No es un buen negocio. Pero el Señor dijo que por amor Él asumió ese papel. Señor, gracias Dios, porque no lo merecíamos, Señor. No lo seguimos mereciendo. Nunca vamos a poder merecer lo que tú hiciste, Señor, con nosotros. Padre, pero gracias por haberlo hecho. Señor, porque ¿en dónde estaría yo, Señor, si no me hubieras redimido, Señor? ¿Dónde estaríamos hoy, Señor, si tu amor no nos hubiera alcanzado, Señor? Padre, en tus planes estaba yo, Señor. Planes llenos de amor, llenos de gracia, Señor. Padre, gracias, Padre, porque moriste por mí, aún sabiendo que yo era un forastero, aún sabiendo, Señor, que no merecía nada, Señor, aún sabiendo, Señor, mi poco valor, Dios, pero aún así tú me redimiste, moriste y me diste un nuevo nombre, me compraste y me diste un nuevo valor, Señor. Padre, te agradezco tanto, Señor, gracias. Dígale, Señor, Padre, gracias por redimirme, Señor. Gracias por pagar la deuda que me correspondía a mí, Señor. Gracias, Dios, por de verdad redimir mi heredad, Señor. Porque mi nombre tuvo que haber sido cortado, Señor. Pero por tu gracia es que hoy estoy aquí, Señor. Es que hoy estoy aquí y que las personas pueden conocerme, pueden saber quién soy, un hijo tuyo, una hija tuya, porque tú redimiste mi herencia, Señor. Padre, es por eso que yo te agradezco y es por eso que yo te exalto, Señor. Y hoy humillado vengo ante ti, Señor, diciéndote gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Vamos a cantarle esto fuerte. Oh, yo sé y así como Job, que usted puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Toda su creación declara. Oh, sí, Señor. Y mi alma clama. Yo sé Gracias, papá. que mi grito